hemos hecho este año un ajuste. Y voy a hacer una muy breve presentación regional para luego abrir a las preguntas de ustedes, específicamente sobre la situación en distintos países de esta región. Eh, Esas preguntas, como ha dicho Tamara Tarasuk, las pueden formular usando el chat del Zoom. El, el año pasado ha sido probablemente uno de los peores años para los derechos humanos, yo me atrevería a decir, en las últimas 3 décadas. Ha sido un año muy duro para la causa de los derechos humanos. Por primera vez en mucho tiempo estamos en esta región sufriendo lo que me parece eh, adecuado calificar como la consolidación de 3 dictaduras: la de Maduro, la de Ortega y la de Cuba, Díaz-Canel y Raúl Castro. Son 3 dictaduras que están, diríamos, más consolidadas y más fuertes que nunca, a pesar de los abusos, a pesar de la presión que se ejerce a nivel internacional, de las denuncias, de la documentación que existe sobre crímenes atroces cometidos por estas 3 dictaduras. Desgraciadamente esta región, creo que el 2020 ha visto finalmente la consolidación de estas 3 dictaduras. Al mismo tiempo, en la región ha habido una falta o ausencia manifiesta de liderazgo por la causa de los derechos humanos. Eso es especialmente notorio porque los 2 gigantes de América Latina, los países más poblados, de mayor peso, y que ejercen obviamente una enorme influencia en su región, y me estoy refiriendo fundamentalmente a Brasil y a México, están liderados por líderes populistas, por demagogos, por presidentes y gobiernos, en el caso de Brasil y en el caso de AMLO en México, que si bien representan puntos opuestos del espectro ideológico, en ambos casos hay un desprecio profundo por los valores democráticos, por las libertades públicas, por los derechos humanos, por el Estado de Derecho. Y la falta de voces latinoamericanas capaces de genuinamente promover y defender la causa de los derechos humanos, y la falta de credibilidad de estos 2 gobiernos, el de Brasil y el de México, evidentemente que no contribuye, no ayuda a un panorama que permita mejorar el estado de los derechos humanos a nivel regional. A todo esto, obviamente que hay que sumar el impacto que tiene un gobierno como el de Trump, que felizmente fue derrotado en las elecciones de noviembre, pero que con su conducta despótica y también populista y que desprecia las reglas del juego democrático hasta el día de hoy, con el daño que le ha hecho a la credibilidad de la democracia de los Estados Unidos y la falta de atención a nivel internacional a la causa de los derechos fundamentales, de las libertades públicas, evidentemente que contribuye a este clima de desazón en materia de derechos humanos. Por supuesto que la pandemia ha sido un factor que ha contribuido a agravar las condiciones en que se defienden los derechos humanos, se protegen los derechos humanos en la región.
La pandemia ha venido además a agravar, en términos dramáticos, una ya profunda desigualdad del continente, y unas condiciones donde el control de la pandemia se hace recurriendo a fuerzas policiales que no están capacitadas, que usualmente recurren a la violencia, que actúan con impunidad y que muchas veces se corrompen en el abuso del poder y que representan intereses profundamente ajenos a los propios de una sociedad democrática, de una sociedad respetuosa del Estado de Derecho. Esos agentes de policía son los que ejercen el control, especialmente en pandemia, de las medidas que se deben adoptar para restringir el ejercicio de algunas libertades públicas, en especial la libertad de circulación, la libertad de reunión. La libertad de información también, o la libertad de prensa y la libertad de información ha sufrido grandes mermas, especialmente por parte de aquellos gobernantes que gobiernan como caudillos, ya los acabo de mencionar, AMLO en México y Bolsonaro en Brasil, pero también algunos en países más pequeños, en especial en El Salvador, como Nayib Bukele, que desde que llegó al poder ha intentado afianzar y consolidar y concentrar el poder en sus manos, y ha aprovechado de una manera descarada la pandemia para concentrar el poder y al mismo tiempo para debilitar los controles, los pesos, los frenos que la democracia salvadoreña contiene para garantizar un ejercicio democrático del poder, y evitar y prevenir abusos en materia de derechos humanos. Bukele ha hecho caso omiso, se ha reído de las sentencias reiteradas de la Corte Suprema que le exigen respeto por la Constitución del país. Y le ha venido como un anillo al dedo la crisis de la pandemia para retroceder en materia de controles democráticos y libertades públicas en El Salvador. Creo que esos son los grandes elementos que caracterizan, los grandes factores que caracterizan un deterioro, un retroceso en lo que es el respeto, la protección a los derechos fundamentales en esta región. Obviamente que uno de los casos más dramáticos de todo el continente es el de Venezuela, porque no solo, como decía al principio de esta presentación, se ha logrado consolidar la dictadura de Maduro al eliminar la última reserva democrática del país, como era el Congreso Nacional, que hoy día es simplemente un apéndice más del Ejecutivo, como lo es la Suprema Corte, los tribunales de justicia y todo el resto de los mecanismos que se supone deben servir para preservar las libertades públicas en Venezuela. Venezuela no es solo un caso donde se han violado y se siguen violando los derechos humanos de una manera sistemática y muy grave, y donde, de acuerdo a los informes de Naciones Unidas y a unas recientes resoluciones de la fiscal de la Corte Penal Internacional, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, sino también en Venezuela es un ejemplo de una crisis muy profunda de carácter humanitaria, una emergencia humanitaria que ha generado un éxodo masivo de venezolanos al resto de la región. Pero Venezuela obviamente no es el único caso de preocupación. Arranqué esta presentación haciendo alusión a la situación en Brasil, a la situación en México, hice una referencia breve al caso de El Salvador en Centroamérica,
Obviamente Nicaragua es un caso crítico. En Cuba no se ven progresos en materia de derechos humanos. Lo que sí se ve es el alzamiento pacífico de la voz de intelectuales, periodistas, artistas, que hacen parte del movimiento San Isidro y que reclaman a gritos por libertad de expresión, para poder expresarse libremente en un régimen que lo censura todo, y que cualquiera que intente promover una idea que no esté validada por el partido de gobierno, la línea oficial, es objeto de persecución desde hace ya muchas décadas en el caso de Cuba. Para terminar, quiero brevemente señalar que en el caso de Colombia, lamentablemente seguimos registrando graves y masivos abusos, deterioros en materia de derechos humanos, especialmente en lo que tiene que ver, lo que afecta a los defensores de derechos humanos, a los líderes sociales, los líderes indígenas, los líderes de comunidades afrocolombianas, que sufren en carne propia la persecución, en muchos casos, y la muerte, el asesinato por parte de grupos irregulares armados, tanto pertenecientes a las guerrillas, en particular el ELN, grupos disidentes de la FARC, y también sucesores del paramilitarismo y carteles, que en los territorios de Colombia han comenzado con mucha fuerza a llenar el vacío que ha dejado la desmovilización de la FARC. En el caso de Colombia, hemos podido presenciar un discurso, una actitud del gobierno del presidente Duque que no es beligerante y que al contrario acoge estándares de derechos humanos en sus discursos oficiales, pero lamentablemente eso no se traduce en políticas concretas que permitan mejorar en la práctica, en el terreno, las condiciones de los que están más expuestos a las violaciones de los derechos humanos cometidas por estos grupos irregulares armados. Hasta aquí dejo entonces esta brevísima presentación, y estamos, tanto Tamara como yo, a la disposición de ustedes para responder las preguntas que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias. Gracias, José Miguel. Voy a ir leyendo las preguntas que nos llegan en la función de preguntas y respuestas. Por favor, les reitero si pueden poner su pregunta ahí con su nombre y afiliación para que las podamos leer. La primera pregunta que tenemos es de Julio Estrada, del diario La Prensa de Nicaragua, y nos pregunta: ¿cómo han visualizado la situación de los derechos humanos en Nicaragua en los últimos 3 años, en un contexto de represión, acoso y violaciones permanentes y sistemáticas de derechos humanos en Nicaragua? ¿Qué depara la población nicaragüense este año, tomando en cuenta que estamos en un año electoral? La situación de Nicaragua, como lo hemos dicho muchas veces, reiteradamente, en múltiples documentos, investigaciones que hemos hecho en Nicaragua, revela un franco deterioro, un enorme retroceso, donde la dictadura de Ortega y Murillo están absolutamente concentradas en restringir el ejercicio de libertades, reprimir a la oposición política, a los medios de comunicación independientes y a la sociedad civil. Lo hacen por la vía de los hechos, es decir, a través de la brutalidad y las atrocidades que comete y que sigue cometiendo la policía nicaragüense, y unos grupos de ampones armados que trabajan para la policía. Lo hacen también mediante la aprobación sumaria de legislación que cierra espacios para la defensa de los derechos fundamentales, y lo que persigue es asfixiar a la sociedad civil nicaragüense.
es una situación realmente de una gravedad enorme. Ese gobierno es responsable por masivas y gravísimas violaciones a los derechos fundamentales, lo cual incluye asesinatos a sangre fría, desapariciones y torturas. Hay más de 100 presos políticos. No hay garantías judiciales ni entidades que puedan servir para amparar a las víctimas. Y en ese contexto se están desarrollando, se deberían desarrollar elecciones presidenciales a fines de este año. Nosotros creemos que no existen condiciones hoy día en Nicaragua para que esas elecciones puedan ser justas, puedan ser competitivas y creíbles. Ortega, creo que dada la experiencia política personal que tuvo en el año 90, cuando se dieron las elecciones, unas elecciones libres, con presencia internacional, con mecanismos de control, y las perdió cuando se tuvo que reconocer el triunfo de Violeta Chamorro. Mi impresión es que, dada esa experiencia, Ortega no va a permitir que existan condiciones justas para que se lleve a cabo un proceso electoral responsable y creíble. Por ello es que la comunidad internacional, tanto Europa como los Estados Unidos, deben seguir monitoreando y presionando al gobierno de Ortega con el propósito de lograr una transición pacífica a la brevedad posible de la dictadura a la democracia, lo cual supone obviamente elecciones libres, pero también la liberación de los presos políticos y el que existan, que se recupere la independencia de un poder judicial que hoy día se encuentra controlado en términos absolutos por el gobierno de Ortega y Murillo. La próxima pregunta que tenemos es sobre Chile, José Miguel. Alex Troncoso de la radio ADN escribe que en nuestro informe anual afirmamos que los proyectos de ley para reformar a los carabineros no tienen suficiente alcance para modificar el sistema disciplinario de los carabineros y garantizar la rendición de cuentas por los abusos que cometen. La pregunta de Alex es: ¿cuáles son los antecedentes y fundamentos para esa afirmación? Bueno, nosotros hicimos un estudio en Chile cuando estuvimos allí en el mes de noviembre, evaluando la violencia y específicamente los abusos cometidos por la fuerza pública en el control de manifestaciones. Durante esa investigación nos reunimos en varias oportunidades con las fuerzas policiales al más alto nivel y examinamos los mecanismos internos de control para afianzar unos niveles de disciplina interna que garantizaran un desempeño profesional por parte de la fuerza pública, la prevención de abusos y la sanción o digamos, la suspensión y sanción de aquellos agentes policiales que estuvieran involucrados en violaciones a derechos humanos. Uno de los predicamentos fundamentales es que para que un sistema de investigación interno, de asuntos internos, en cualquier policía del mundo, pueda arrojar resultados en el corto plazo y resultados eficaces, requiere que el departamento o la división de policías que investigan abusos cometidos por sus colegas, por otros carabineros, puedan desempeñar sus funciones de una manera independiente y paralela al mando de los carabineros. En otras palabras, que aquellos carabineros que investigan abusos internos no hagan parte y no sean parte del mando
y de la línea regular y jerarquizada de progreso en la carrera de un policía. En la práctica en Chile, como también lamentablemente ocurre en otros países, recientemente hicimos un informe similar en Perú y llegamos a una conclusión similar, los carabineros o los policías que investigan abusos de cualquier orden, incluyendo, por supuesto, violaciones a derechos humanos, son policías que temporalmente se les asigna esa misión. Y puede que en esa investigación estén investigando a superiores jerárquicos. Después de un par de años que desarrollan esa tarea, regresan al escalafón regular, ordinario, y siguen haciendo parte de las tareas propias del policía. Obviamente que esas investigaciones o esos cuerpos de investigación interna en la policía no cuentan con la debida autonomía e independencia que les permita hacer investigaciones serias y rigurosas, porque están limitados por la probabilidad cierta que mañana, cuando regresen a sus tareas normales o tradicionales como policías, se encuentren con aquellos superiores jerárquicos que estaban investigando. Hicimos una serie de recomendaciones muy concretas con el propósito de robustecer y generar un nivel de credibilidad mínimo en los mecanismos internos de control. Mientras esas reformas no se promuevan en Chile, creemos que desgraciadamente la policía no va a mejorar sus niveles de rendimiento, sus niveles de desempeño en el manejo tanto del control de manifestaciones públicas como también en lo que es investigación del delito. La próxima pregunta que tenemos es de la agencia EFE. Mario Villar nos pregunta, ¿a qué atribuyes esa consolidación de las dictaduras en la región y qué impacto esperamos que tenga en Latinoamérica la presidencia del Joe Biden? Cada uno de estos fenómenos tiene explicaciones o tiene razones distintas. La situación, por ejemplo, de Cuba es algo que se proyecta durante, como sabemos, décadas. Allí no hay mayores progresos en materia de derechos humanos durante muchas décadas, y creo que en parte una de las razones que ha contribuido a que se mantenga el statu quo en Cuba es que no existe un consenso mundial, global, respecto de la necesidad de presionar a esa dictadura para mejorar su récord en derechos humanos. Y ese consenso no existe porque la mayoría de los países, en términos absolutamente abrumadores, rechazan las sanciones unilaterales de los Estados Unidos que se han mantenido durante décadas contra el gobierno cubano, sanciones unilaterales que las podemos conceptualizar en lo que es el embargo de Estados Unidos a Cuba. El resto, tanto Europa, incluso gobiernos conservadores europeos, no están de acuerdo con esa política. Y creo que en la medida en que no exista un acuerdo global por exigir mejorías en distintos ámbitos, desde derechos laborales hasta libertad de expresión y, por supuesto, derechos políticos y otros en Cuba, el único que se beneficia por esa división es el régimen cubano. Ojalá que durante la administración del presidente Biden se busquen maneras para seguir, retomar las políticas impulsadas por el presidente Obama, dirigidas a desmantelar esta política de aislamiento unilateral o de sanciones unilaterales que ha demostrado ser totalmente ineficaz. La dictadura cubana está más fuerte que nunca y sigue reprimiendo a su antojo.
Esa política, la de aislamiento, no ha servido para modificar la conducta del régimen. Creemos que en la medida en que Estados Unidos desmantele esa política y busque alianzas con democracias en América Latina, en Europa y en otras regiones del mundo, podría entonces pensarse en una posición común frente a los abusos cometidos por el régimen cubano. No quiero extenderme demasiado en cada uno de los análisis, pero creo que la situación he descrito como la situación en Venezuela, como en Nicaragua, como situaciones realmente límites, donde se ha logrado efectivamente consolidar esos gobiernos. Yo espero que el gobierno del presidente Biden adopte unas políticas de presión multilateral y que trabaje estrechamente con Europa y con democracias latinoamericanas para seguir ejerciendo presión y lograr mejorías en los casos de Venezuela y de Nicaragua. Bien, la próxima pregunta que tenemos es sobre México, de Marta Alicia Vilela del financiero Bloomberg, y nos pregunta cuál es el panorama en México en materia de derechos humanos. En México, la situación de derechos humanos sigue siendo muy apremiante, no hay progresos. Para AMLO, los únicos desaparecidos son los 43 estudiantes de Ayotzinapa, donde efectivamente hay esfuerzos de fiscalía mexicana para seguir investigando, pero el número de desaparecidos que se le pueden atribuir al gobierno, al gobierno actual, no porque esos desaparecidos, todos ellos hayan sido víctimas de los agentes del Estado, del gobierno del presidente AMLO, sino porque son desapariciones que han ocurrido durante el gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, es nada menos que 16.000 personas, de acuerdo a cifras oficiales. 16.000 personas han desaparecido en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y en total estamos por sobre los 73.000 casos, con cifras oficiales. Desde fundamentalmente del gobierno del presidente Felipe Calderón hasta la fecha, han desaparecido, según cifras oficiales, más de 73.000 personas. ¿Qué esfuerzo se ha hecho por el actual gobierno para investigar esos casos, para determinar responsabilidades, para castigar a los responsables de esos hechos? Prácticamente nulo. No estoy al tanto de ningún resultado, de ningún caso. No conocemos casos de desapariciones de personas que han sido exitosamente investigadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y es más, las cifras siguen creciendo sobre desapariciones. ¿Quiénes son los que desaparecen? Obviamente los carteles de la droga, pero también las policías municipales, estatales e incluso la Policía Federal de México está involucrada con estos carteles. El ejército, desde luego, está involucrado en casos de desapariciones y también en casos de torturas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha abandonado la causa de los derechos humanos, salvo para Ayotzinapa, salvo para los 43 estudiantes, lo cual obviamente es muy importante, muy meritorio y hay que destacar y subrayar. Pero no son solo 43 los que han desaparecido en México, siguen desapareciendo en México, sigue habiendo tortura en México, sigue habiendo ejecutados en México. Hay otro ámbito que es de extraordinaria preocupación, como es los riesgos que corren los periodistas por el ejercicio de su función. Hoy día México es de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo. Solo en el gobierno de AMLO han sido asesinados 23 periodistas. 23 periodistas que en algunos casos contaban con algún nivel de protección, pero que falló indudablemente, y en otros jamás pudieron ser protegidos con el más mínimo resguardo por parte del gobierno. Allí también hay responsabilidades de grupos criminales, de carteles, de mafias, como también de agentes del Estado.
pero no se investiga, no se determina a los responsables, no hay esfuerzos serios por parte del gobierno o por parte de la justicia mexicana, y en esto incluye obviamente a la Fiscalía, para terminar con este fenómeno que es propio de México, como es el asesinato de periodistas que investigan casos de corrupción, de narcotráfico, de abuso de poder. Por último, durante este gobierno hemos podido presenciar un cada vez mayor incremento de lo que es la militarización de la administración del poder en México. Los militares prácticamente son los que están a cargo del gobierno en funciones claves, incluso en tareas migratorias. La Guardia Nacional, que AMLO la vendió como una institución de carácter civil, no son más que militares disfrazados con un uniforme que en algo se distingue del ejército, pero son militares, es ejército, que está en tareas hoy día incluso de control migratorio, es decir, combatiendo a mujeres y niños y ancianos, y otros hombres también, de jóvenes, que huyen de la violencia de Centroamérica, que pasan por México, camino a los Estados Unidos, y que son enfrentados por estos militares, que también cometen abusos, y los cometen en las capturas, en el combate a migrantes. Estos no son carteles, son migrantes. Y se cometen también muchos abusos en los sitios donde están hacinados los migrantes. Hay más de 23.000 migrantes que están hoy día esperando una resolución, una respuesta a su solicitud de asilo en los Estados Unidos en condiciones paupérrimas, en condiciones de riesgo enorme para su seguridad, donde hay muchos casos de personas que han sido abusadas, han sido secuestradas por los carteles, y México la verdad es que se lava las manos. Andrés Manuel López Obrador ha tenido una actitud suplicante, se ha terminado arrodillando frente a Trump para hacer lo que Trump le ha pedido, y en estas materias ha no solo traicionado su discurso, no el discurso tanto actual, sino que el discurso de campaña, como ha violado también normas y compromisos internacionales e internos de protección de derechos fundamentales, especialmente de los migrantes. Tenemos ahora una pregunta sobre Colombia. José Miguel de Vlado Flores, de Un Pasquín en Bogotá, que nos dice: en varias ocasiones Human Rights Watch ha llamado la atención sobre el incumplimiento del actual gobierno de Colombia en temas de derechos humanos. ¿Qué se puede hacer para que la administración Duque tome medidas efectivas para proteger la vida y los derechos de excombatientes, líderes sociales y defensores del medio ambiente y de derechos humanos? Mire, ya lo dije al inicio, el gobierno del presidente Duque tiene un buen discurso, y su discurso no es beligerante, y su discurso acoge la causa de los derechos humanos y también las responsabilidades que tiene el gobierno de Colombia de protección de los que defienden derechos, de los líderes sociales, los que defienden o intentan recuperar sus tierras, están en políticas de sustitución de cultivos en zonas donde hay fuerte presencia de los carteles. Nosotros hemos hecho muchos estudios en Colombia, en Tumaco, en Catatumbo, en Arauca, sobre las condiciones de vida de la población que está expuesta a enormes y gravísimos abusos cometidos por estos grupos irregulares armados. Están documentados los abusos. Los hemos tratado al más alto nivel con el gobierno. Sin embargo, lo que es muy frustrante es no poder constatar que el gobierno de Colombia esté
implementando políticas y medidas concretas en el terreno. Normalmente cuando se producen estas denuncias o alguna organización de la sociedad civil o medios de comunicación subrayan el deterioro de los derechos humanos en los territorios, en algún lugar concreto, la respuesta hasta ahora del gobierno es fundamentalmente militar. Es el despliegue de tropas militares. Pero obviamente que eso no alcanza, no es suficiente si no va acompañado con esfuerzos para fortalecer la justicia, el acceso a la justicia, la protección de las personas, si no hay presencia concreta y robusta de la Fiscalía, del CTI, si no hay capacidad realmente de investigación. La Fiscalía en los últimos años ha hecho, yo diría, un progreso notable en lo que es la identificación y órdenes de capturas de los autores materiales de los homicidios de líderes sociales. Pero donde fallan las investigaciones es en la identificación de quienes instigan estos crímenes, quienes están detrás de los crímenes. Porque sabemos que en estos territorios, en Colombia, uno levanta una piedra y sale un sicario. Y si la Fiscalía está dedicada a identificar sicarios y a capturarlos, son dos cosas distintas. Una es identificarlos y emitir una orden de captura y luego ejecutar la orden de captura, lo cual obviamente es valioso e importante, pero también insuficiente si no se hacen esfuerzos para que las investigaciones judiciales apunten a los cabecillas, a los que están detrás de esos asesinatos. Creo que allí hay una tarea que no se está cumpliendo, y eso es lo que explica las cifras que Naciones Unidas ha estado revelando en el último tiempo sobre casos de el crecimiento de violaciones a derechos humanos, especialmente en lo que se refiere a los defensores. De acuerdo a las cifras oficiales, hay a lo menos 400 defensores y líderes sociales que han sido asesinados en Colombia del 2016 a la fecha. Es decir, después de los acuerdos de paz, siguen subiendo las cifras de defensores, pero también hay cifras recientes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que demuestran que el número de masacres en Colombia el año pasado creció de una manera realmente inusitada. Según la Oficina de Naciones Unidas, se produjeron 66 masacres el año pasado en Colombia, lo cual realmente es un hecho de extrema gravedad. Y quiero corregir las cifras de defensores. La más reciente habla de 421 casos de defensores de derechos humanos asesinados en Colombia, en la gran mayoría de estos casos con total impunidad. Bien, tenemos acá dos preguntas distintas sobre Venezuela, las leo ambas juntas para responderlas en conjunto. La primera es de Ana Julia Jatar del Tiempo Latino, que nos pregunta, dice que José Miguel, afirmaste que la dictadura de Nicolás Maduro se ha consolidado. La pregunta es, luego de más de 20 años de chavismo y sus flagrantes violaciones a los derechos humanos en Venezuela, ¿qué hace que concluyas ahora que es una dictadura consolidada? En otras palabras, ¿cuáles violaciones comete el gobierno de Maduro hoy que no hacía ese régimen hace 5 o 10 años? Y la otra pregunta para contestar en conjunto sobre Venezuela es de Ali Daniels, de Acceso a la Justicia en Caracas, que nos pregunta si tenemos planeado colaborar de alguna manera con la Fiscalía de la Corte Penal en el examen preliminar sobre Venezuela. Tamara, ¿quisieras contestar a lo menos una de las dos preguntas o las dos? Puedo dar
una respuesta y si hace falta Sí. después puedes agregar. A ver, yo creo que no es que hay violaciones de derechos humanos nuevas el último año que no hubo antes en Venezuela. Lo que hubo fue una clara consolidación del poder al tomar la Asamblea Nacional, que era el último bastión que quedaba en Venezuela para actuar como un freno a los abusos del Ejecutivo dentro de Venezuela. Y el otro gran desarrollo del año pasado fue tanto el informe de la misión de investigación de expertos independientes de Naciones Unidas como el anuncio de la fiscal de la Corte Penal Internacional que en Venezuela hay evidencia de que se están cometiendo crímenes contra la humanidad. Entonces no es que los abusos son nuevos, sino más bien estos dos hechos, las elecciones que no fueron limpias ni confiables y se llevaron a la Asamblea Nacional, y estas conclusiones de la magnitud, la extensión de los abusos que están ocurriendo en Venezuela. Y con relación a la pregunta de la CPI, nosotros cada publicación que hacemos la compartimos con la Fiscalía de la Corte Penal para que la tengan en cuenta dentro de lo que es el análisis de la situación en Venezuela. La fiscal ha anunciado públicamente que en el transcurso de la primera mitad del año va a llegar a una conclusión sobre si pasar de un examen preliminar hacia una investigación o no. Lo que faltaría determinar en el análisis que tiene que hacer la Fiscalía es si hay o no condiciones para investigar estos delitos en Venezuela, y de alguna manera esa es la parte fácil, porque realmente la falta absoluta de independencia judicial, como decía José Miguel al comienzo, en Venezuela es notable y evidente hace muchísimos años, con lo cual esperamos que avance la Fiscalía en este examen en esa dirección. José Miguel, no sé si quieres agregar algo. No, me parece impecable, me parece impecable. Bueno, próxima pregunta, volvemos a México. César Martínez del diario Reforma nos pide si podrías darle una opinión sobre la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de que su gobierno absorba órganos autónomos creados para garantizar derechos como el acceso a la información, en el caso del INAI, y cómo se puede equilibrar el derecho de expresión de los gobernantes con el riesgo de que influyan en los procesos electorales, como es el caso ahora que se debate en México con las conferencias mañaneras de López Obrador. A ver, lo del INAI en México es de una extraordinaria gravedad, porque México, como sabemos, ha sido gobernada por más de 70 años por un partido único, por un sistema dictatorial de robo sistemático y de fraude electoral sistemático de las elecciones. El PRI gobernó a sus anchas México sin hacer rendición de cuentas a nadie. Era toda una fachada de supuesta democracia, pero sin alternancia, sin control, sin transparencia, en la total opacidad. Y justamente lo que caracteriza la transición democrática hacia un régimen abierto, democrático, con prensa libre, con mecanismos de control que se da a partir del gobierno del presidente Zedillo, y obviamente que la elección del presidente Vicente Fox es un ejemplo de lo que fueron por primera vez elecciones libres en México, y el surgimiento y la proliferación en México de mecanismos independientes, autónomos, de control en el ámbito electoral, en el ámbito de los derechos humanos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, y el INAI hace lo suyo en lo que es el acceso a información de interés público. Es lo que permite hoy día que México cuente con un sistema democrático bastante más desarrollado de lo que existió en México durante los últimos 70 años, que de democracia no tenía nada. Lo cierto es que esta aberración de Andrés Manuel López Obrador de no entender la virtud o el papel que juegan
instituciones autónomas, independientes del poder de turno, para defender lo que es el acceso a información de interés pública, realmente es alucinante, porque si Andrés Manuel López Obrador logra salirse con las suyas y terminar con el INAI, como pareciera ser su intención, se produciría en México un gravísimo retroceso desde el punto de vista del ejercicio de las libertades públicas y los derechos fundamentales. Ojalá que los partidos políticos, incluyendo, espero no ser ingenuo, Morena, entiendan algo respecto de las consecuencias políticas que esto representaría para la democracia mexicana. Los argumentos de Andrés Manuel López Obrador son falaces al intentar desacreditar estos órganos como que son costosos, son muy lentos, y además lo ha dicho muchas veces, no los controla el Ejecutivo, pero precisamente de eso se trata, que no los controle el poder de turno. Todo esto refleja una combinación entre ceguera e ignorancia, y como ya dije, desprecio por las normas básicas de lo que es la convivencia democrática. Pareciera ser que muchos líderes latinoamericanos que están hoy día en el poder no han logrado comprender cómo se produce esta oscilación de lo que es la historia electoral o política latinoamericana, donde están hoy día en el poder y mañana están fuera del poder. Y si están fuera del poder, a veces, muchas veces, pueden ser también objeto de persecución o de abusos por aquellos que llegaron al poder. Y sería lamentable que México y que Andrés Manuel López Obrador, con el apoyo de la mayoría de los mexicanos, creyeran que este tipo de organismos no tiene mayor sentido, cuando lo más probable es que tanto hoy día como mañana una institución como el INAI la van a requerir en México como la requerimos en cualquier sociedad democrática. La segunda pregunta que me hizo el periodista de Reforma. Sobre cómo equilibrar el derecho de libertad de expresión de los gobernantes con el riesgo de que influyan en los procesos electorales. Bueno, estas ruedas de prensa que hace a diario el presidente, de acuerdo a las reglas del juego que han sido impuestas recientemente en México. Obviamente el PRI no tenía estas reglas del juego. Se recomienda que quien gobierna el país no se aproveche de estas ruedas de prensa durante una época específica electoral, precisamente para evitar que las alternativas políticas no estén en desventaja. Y creo que haría muy mal el presidente Andrés Manuel López Obrador en ignorar las normas actualmente vigentes, porque ello implicaría un rompimiento más de las reglas del juego democrático en México. Esas reglas están establecidas por una razón muy sencilla, y es ofrecer una cancha pareja para todos, quienes gobiernan temporalmente México y quienes aspiran eventualmente a gobernarla. Y todos ellos deben estar en condiciones de competir en igualdad de condiciones y no preservar para unos, en este caso AMLO, unas ruedas de prensa donde él habla de lo que quiere a diario, específicamente durante un periodo tan sensible como es el periodo electoral. Tenemos algunas preguntas más de índole regional, José Miguel. María Betania de Caldera, del Mercurio en Chile.
pregunta, en este contexto de deterioro en la región en materia de derechos humanos, ¿cómo han visualizado el papel del Grupo de Lima frente a los diversos hechos de violaciones de derechos humanos que se han visto el último año en América Latina y el Caribe, especialmente en los casos que destacan, asumo que destacamos nosotros, Venezuela, México, Brasil, Nicaragua, El Salvador, Colombia? Creo que el Grupo de Lima ha sido una importante contribución de esta región a la causa de los derechos humanos. Ha estado centrado, como sabemos, exclusivamente en el caso de Venezuela. No hay una región, un caso similar, un ejemplo similar en otras regiones del mundo. Si ustedes examinan, por ejemplo, la situación en África o en Asia, los vecinos usualmente se cuidan las espaldas y cuesta mucho conseguir que un gobierno de la región esté dispuesto a públicamente denunciar violaciones a derechos humanos, abusos y hacer recomendaciones. Esa es una de las grandes virtudes del Grupo de Lima, que en su momento democracias latinoamericanas se unieron para decir basta frente a la dictadura de Maduro y encabezar en el ámbito de la OEA y de Naciones Unidas iniciativas para exponer, para denunciar esas violaciones, incluso han llegado a recurrir a la Corte Penal Internacional. Creo que el Grupo de Lima cumple una importante función. A mí me gustaría que el Grupo de Lima pudiera también incorporar como parte de sus tareas defensa y promoción de derechos humanos en otros países, específicamente, por ejemplo, el caso de Nicaragua, porque creo que mientras más atención existan a esos regímenes dictatoriales, obviamente es mejor para la causa de derechos humanos y es una mala noticia para las dictaduras. Muy bien. Tengo un par de preguntas más sobre la situación más regional y de la OEA. Ciro de Martini, desde Argentina, nos pregunta dos cosas. Una, ¿cuál es la posición de Human Rights Watch sobre el rol de la OEA en relación a las grandes problemáticas de derechos humanos en la región, en particular en relación con el caso de Venezuela, donde más allá de la falta de liderazgo sobre Brasil y México, los estados democráticos de la región no se han podido poner de acuerdo en el seno de la OEA de modo firme sobre el conflicto de Venezuela en el marco de la Carta Democrática? Y tenemos, no estoy yendo y viniendo entre las distintas alternativas, tenemos una pregunta similar hecha por una periodista de La Estrella de Panamá, donde nos pregunta nos pregunta si creemos que habrá presión del gobierno de Biden sobre las dictaduras mencionadas y si es así, ¿cuál sería la estrategia más efectiva? Y tengo una segunda pregunta de Ciro de Martini, te la hago ahora, José Miguel, la podemos responder después también, que es ¿cuál es la opinión de Human Rights Watch sobre el recurso utilizado por líderes populistas en la región respecto de procesos judiciales en los que se ven involucrados, promoviendo su persecución política, que es hecha por parte de la oposición y los medios de comunicación? Perdona, Tamara, no se escuchó la segunda pregunta. La última que formulaste. ¿Puedes repetirla? La última tiene que ver con cuál es la opinión de Human Rights Watch sobre el recurso utilizado por líderes populistas de la región respecto de procesos judiciales en los que se ven involucrados, promoviendo la idea del lawfare regional. Según entiendo, ¿cuál es la posición de Human Rights Watch sobre los procesos penales contra líderes en la región que argumentan que hay una idea de lawfare en estos procesos en contra de ellos?
A ver, partamos por la última pregunta. Un disparate, completamente. Es absurdo. Esta noción que intentan promover algunos ex líderes, especialmente latinoamericanos, algunos que han recuperado el poder también, donde intentan presentarse como víctimas de una especie de persecución judicial. Eso es un disparate. No hay, que yo conozca, no hay un caso donde uno pueda evidenciar que acá se está investigando a un algún líder político latinoamericano involucrado, por ejemplo, en algún hecho de corrupción, donde no existan realmente méritos para esa investigación. Sin ir más lejos, en el caso de Perú, por ejemplo, están todos los expresidentes peruanos sujetos a una investigaciones penales, precisamente por temas de corrupción. Y si bien se pueden producir quizás algunas demoras y tardanzas en la investigación, o por ahí incluso cuestionamientos a lo que es la detención preventiva, en general, o sea, que sepamos, esas investigaciones tienen mérito, deben seguir adelante. Esta noción de algunos líderes de victimizarse y de tratar de convertirse en una especie de perseguidos políticos es evidentemente una estrategia, una fórmula para evadir lo que es la investigación por parte de tribunales cuando ellos son responsables de algún tipo de abusos. Un caso sí notable que vale la pena destacar es la investigación que impulsó el gobierno interino de Bolivia, de la señora Áñez, contra el expresidente Evo Morales, acusándolo de terrorismo. Nosotros hicimos una investigación profunda del caso, tuvimos acceso a todo el expediente, revisamos las pruebas, y lo cierto es que no encontramos evidencias que lo pudieran sirvieran para acusar a Evo Morales de terrorismo, nada menos. Ese expediente, por lo menos, ese expediente que intentó promover el gobierno interino de Bolivia contra Evo Morales, insisto, por terrorismo, no tenía evidencias que pudieran servir para justificar un proceso de esa naturaleza. Pero a mí me parece que este esfuerzo por colectivamente entre líderes pasados y actuales que están en la esfera pública por deslegitimar lo que son las investigaciones judiciales, especialmente cuando hay denuncias de corrupción, es algo deplorable y que debe ser, al contrario, denunciado. Me preguntan por el rol de la OEA. Lamentablemente la OEA ha visto disminuido su rol no solo por la falta de consensos internos, sino también por un liderazgo ejercido por Luis Almagro, su secretario ejecutivo, que ha estado centrado exclusivamente en Venezuela, en Cuba y también en tiempos recientes en Nicaragua. Son tres países que indudablemente merecen atención internacional. Son tres dictaduras. Son las dictaduras que han logrado lamentablemente consolidarse en el poder. Son las principales amenazas, pero no son las únicas. No son los únicos sitios donde se están produciendo retrocesos en materia de derechos humanos, derechos fundamentales, libertades públicas y también en lo que es el ejercicio de la democracia. El actual secretario general ha tenido una visión selectiva de los problemas de América Latina, insisto, circunscribiendo sus agendas a estos tres países. En términos, yo diría, idénticos a la línea de Trump. En eso no hay diferencia. Trump ha dirigido sus baterías a estos tres países únicamente. Insisto, por razones que están perfectamente justificadas, pero no son los únicos que merecen una fiscalización, denuncia
y una alerta permanente por retrocesos en temas de derechos humanos. Un buen ejemplo de ello es, por ejemplo, el caso de Bukele en El Salvador. Pareciera que para el secretario general, al igual que para el gobierno de Trump, existe un doble estándar. Los aliados, aquellos que coinciden con su forma de ver la política o el mundo, esos no son objeto de cuestionamientos o de fiscalización en materia de libertades públicas, derechos humanos o estándares democráticos. Pero aquellos que son adversarios políticos sí lo son, lo cual evidentemente que afecta la credibilidad de un organismo tan importante como la OEA. Por último, me preguntan de la Estrella de Panamá, ¿cuál será la política de Biden? No lo sabemos, pero asumimos que... Una aclaración, perdón José Miguel que te interrumpa, pero tenemos una pregunta similar de José Carreño del Heraldo de México, también sobre Biden, te la leo para que contestes ambas juntas. Él nos pregunta en qué medida puede esperarse que un gobierno de Biden preocupado por graves cuestiones domésticas preste atención a la situación en otros países y sea un eficaz proponente de derechos humanos en la región. Evidentemente que la agenda de Biden está repleta por la crisis interna, tanto en lo que concierne a la pandemia, la crisis económica y la profunda polarización digamos que es el legado fundamental de Trump, con el que deja el poder. Las tareas de Biden en lo interno son gigantescas, pero también creo que Biden está perfectamente consciente que parte de la tarea es restablecer la credibilidad de los Estados Unidos a nivel internacional, como un jugador importante en la promoción de la democracia y los derechos fundamentales. Así lo ha dicho, por lo menos, y eso también es consistente con lo que ha sido su récord, su background. Siempre Biden, mientras estuvo en el Senado de los Estados Unidos, fue muy activo en cuestiones de política exterior, en el Comité de Asuntos Exteriores del Senado, y creo que con el equipo que tiene, con Anthony Blinken como secretario de Estado y otras autoridades que ha nombrado en cargos de enorme responsabilidad, una de las tareas va a ser restablecer una política exterior creíble, seria, que esté aliada con estas causas. Y en esa materia me parece que va a haber una mirada hacia la región, como también al resto del mundo, menos selectiva y más homogénea en cuanto a no hacer mayores diferencias entre los aliados y hacerlas, adoptar las medidas que sean necesarias cuando, independientemente que se trate de un adversario o un aliado, se estén cometiendo graves violaciones a derechos humanos o retrocesos democráticos. Habrá que ver lo que se puede hacer durante esa administración. Nuestra tarea será seguir, obviamente, impulsando una línea de acción política desde el punto de vista de política exterior en esa dirección. Lo que también me parece que es relativamente obvio del gobierno de Biden es que va a buscar actuar multilateralmente, regionalmente, con mecanismos de fiscalización universal, con el Parlamento Europeo, con la Unión Europea, con los grandes actores, para construir consensos en cuestiones básicas para poder avanzar en derechos humanos y abandonar lo que durante la administración Trump ha sido líneas más bien de imposición unilateral de lo que es la visión de gobierno que sale a partir del 20 de enero del poder acá en los Estados Unidos. Gracias, José Miguel. Por una cuestión de tiempo vamos a terminar con dos preguntas sobre Centroamérica. Si quedó alguna otra pregunta pendiente, les pido que por favor se comuniquen con nosotros. Tienen nuestro contacto en la invitación a la conferencia de prensa.
Entonces, las dos últimas, una de seguimiento de Julio de la Prensa en Nicaragua, nos pregunta cuál sería el llamado de Human Rights Watch para las autoridades nicaragüenses sobre la crisis de derechos humanos que se vive en el país. Y luego tenemos una pregunta de Violeta Rivas, del diario de hoy de El Salvador, que nos pregunta cuál es la perspectiva en derechos humanos para El Salvador y qué podemos esperar con un gobierno señalado en muchos aspectos y qué depara El Salvador en el marco de las elecciones legislativas y municipales en febrero. A ver, en cuanto a Nicaragua, creo que sería ingenuo de nuestra parte hacer un llamado a la pareja gobernante, al señor Ortega y a la señora Murillo, para que mejoren su récord en derechos humanos. Eso no tiene mayor sentido. Son dos dictadores sanguinarios que están aferrados al poder y que solo entienden el lenguaje de la presión interna e internacional. Y lo que seguiremos haciendo de nuestra parte es incrementando esa presión. Haremos todo lo posible porque el tema de Nicaragua sigue estando como una cuestión prioritaria en la agenda, tanto en Europa como en los Estados Unidos, y ojalá también con algunas democracias afines en América Latina. En cuanto a El Salvador, Salvador, a diferencia de Nicaragua, no es una dictadura, a pesar de Bukele. Bukele hace esfuerzos extraordinarios por transformar a ese pequeño país en su dictadura personal. Pero la sorpresa de El Salvador es que, a pesar de ser una democracia joven, ha demostrado que cuenta con un poder judicial independiente, con unos magistrados de la Suprema Corte que han tenido el coraje, la valentía y la integridad para defender a capa y espada la constitución política de El Salvador. Y con ello, obviamente, los derechos fundamentales y las libertades públicas. Y lo han hecho con una consistencia admirable. Pero no es solo el Poder Judicial. También en El Salvador hay partidos políticos, hay autoridades importantes como el Defensor del Pueblo, hay una fiscalía que podría ser bastante más fuerte y activa, pero que tiene grados de autonomía importante. Yo quisiera que fuera bastante más activa en la defensa y en la investigación de crímenes y de abusos cometidos por el Estado, no solo en temas de derechos humanos, sino también en ámbitos como el de la corrupción. Hay una sociedad civil muy fuerte en El Salvador, felizmente, y también hay un sector privado que es muy activo y que defiende valores que hacen parte de una sociedad abierta, una sociedad democrática. Creo que la pista se le ha puesto pesada al señor Bukele con la elección de Biden. Biden conoce muy bien Centroamérica y está muy bien asesorado respecto de la fragilidad del sistema democrático y las necesidades de fortalecer las instituciones democráticas especialmente en Centroamérica y en particular en El Salvador, con el apoyo de Trump y en particular el silencio y en algunos casos incluso los aplausos del embajador de Trump en El Salvador. Bukele se sintió que tenía carta libre para seguir haciendo y deshaciendo en El Salvador. Yo creo que esa fiesta se le acaba a partir del 20 de enero. Con el control de los demócratas, de la Cámara y del Senado, creo que será posible ponerle frenos importantes, eficaces, a Bukele para que no siga arrasando con las instituciones democráticas como lo ha estado haciendo hasta el día de hoy. Hay unas elecciones muy importantes en El Salvador en el mes de febrero que ojalá se desarrollen con libertad, con transparencia, con credibilidad. Si se cumplen requisitos básicos en ese ámbito, obviamente que van a carecer de la credibilidad y del respaldo a nivel no solo nacional, sino también internacional.
vamos a seguir observando muy de cerca la situación de El Salvador porque hay que impedir que El Salvador se convierta en una dictadura. Es una democracia, insisto, que cuenta con un caudillo como es Bukele, pero que hasta ahora ha dado muestras de una gran consistencia, sus instituciones democráticas en la defensa de los valores que protege la Constitución política. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por participar. Esta conferencia de prensa fue grabada, así que podrán tener acceso si lo requieren. Y si quieren alguna entrevista adicional o tienen preguntas que no pudimos contestar hoy, nos pueden ubicar en la información de Contagias. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Tamara. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta rueda de prensa. Y quedamos a su disposición. Ustedes saben cómo encontrarnos. Muchísimas gracias.